bounds. Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema de conjuntos. En este caso vamos a desarrollar el ejercicio 3 de la aritmética de Baldor. Entonces el primer punto nos dice que coordine de todos los modos posibles los conjuntos formados por las letras de las palabras casa y mesa, rosal y plato. Entonces, como hemos visto en los videos anteriores, hemos trabajado sobre la coordinación de conjuntos y hemos establecido que dos conjuntos son coordinables cuando se puede hacer una correspondencia biunívoca entre sus elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada elemento de un conjunto le hago corresponder uno y solo un elemento del otro conjunto y viceversa. Es decir, que no van a quedar elementos sin parejas. Entonces, lo que nos están diciendo es que coordinemos de todos los modos posibles las letras de la palabra casa y mesa y de las de rosal y plato aparte. Entonces vamos a empezar con las de casa y mesa. Entonces nos están diciendo ya que estos conjuntos son coordinables. ¿Por qué? Porque a cada elemento de un conjunto lo puedo hacer corresponder con uno y solo un elemento del otro conjunto. Y, y en el video anterior también trabajamos sobre los postulados sobre los conjuntos y nos decía un postulado que si dos conjuntos son coordinables, no importa en cómo yo los relacione, siempre a la final van a resultar dos conjuntos coordinables. Es decir, yo por a cada elemento hacerle corresponder uno y solo un elemento del otro conjunto, pero lo puedo hacer de muchas formas. Pero lo que importa por ese postulado es que vamos a llegar a que siempre los dos conjuntos a la final van a ser coordinables. Entonces, por ejemplo, la C la puedo relacionar con la M, la A le hago corresponder la E, la S y la A. Este sería un ejemplo de coordinarlo, pero siguen siendo coordinables. Pero yo también, por ejemplo, a la C le puedo hacer corresponder la E, a la A le puedo hacer corresponder la S, a la S le puedo hacer corresponder la A y a la A le puedo hacer corresponder la M. Este sería otro ejemplo de coordinarlos. Pero si se dan cuenta, lo relacioné de otra forma, pero los dos conjuntos siguen siendo coordinables, dado que no quedó letra sin su pareja. Entonces decimos que los conjuntos siguen siendo coordinables. Ese sería otro modo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la C, la puedo relacionar con la S, la A la puedo hacer corresponder con esta A, la S la puedo hacer corresponder con la M y la A la puedo hacer corresponder con la E. Y siguen siendo coordinables. Y así ustedes pueden comprobar que hay muchísimas más formas de relacionarlas. Esta C la podría relacionar con la A, esta A con la M, esta S con la E y así sucesivamente. Hay varias formas de coordinarlas, pero a la final siempre van a resultar dos conjuntos coordinables por el postulado que vimos en el video anterior, que si dos conjuntos son coordinables, no importa en cómo yo los haga relación entre sus elementos, siempre vamos a terminar con dos conjuntos que son coordinables. Y así mismo podemos hacer con el otro ejemplo que nos decían, rosal y plato, perdón, sí, de la palabra rosal y plato, las letras de estas dos palabras yo las puedo hacer corresponder biunívocamente. La R, por ejemplo, la puedo hacer relacionar con la P, la O con la L, la S con la A con la T y la L con la O. Y vean que resultan que son coordinables, porque como nos dice el postulado, si dos conjuntos son coordinables, que ya no lo están dando, nos dicen que al coordinarlo de cualquier modo, esto va a resultar coordinable. Vean que quedaron letras, perdón, no quedaron letras sin pareja, por lo tanto podemos decir que hay una correspondencia biunívoca entre sus elementos. Si yo lo puedo relacionar de otra forma, sí, claro, lo puedo relacionar de otra forma. Por ejemplo, la R yo la puedo relacionar, por ejemplo, con la L, la O con la A, la S le puedo hacer corresponder la T, la A le puedo hacer corresponder la O y la L le puedo hacer corresponder la P. Y vean que aquí lo relacioné de otra forma, pero siguen siendo coordinables, porque no quedó una letra sin su pareja, es decir, que hay una correspondencia biunívoca entre sus elementos. Y así pueden ustedes comprobar con otras formas de coordinarlo, van a seguir con conjuntos coordinables. Entonces este sería el primer punto. El segundo punto nos dice que explique cuándo serán coordinables un conjunto de sombreros y un conjunto de personas, un conjunto de sillas y un conjunto de personas, y un conjunto de alumnos y un conjunto de suspensos. Entonces, por ejemplo, nos dicen que
¿cuándo serán coordinables? Entonces, según lo que trabajamos en coordinación de conjuntos, hemos dicho que dos conjuntos son coordinables cuando yo puedo hacer una correspondencia biunívoca entre sus elementos. Es decir, que a cada elemento de un conjunto le puedo hacer corresponder uno y solo un elemento de otro conjunto, sin que sobren elementos de alguno de los dos conjuntos. Es decir, que cada conjunto debe tener su pareja. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, ¿cuándo serán coordinables un conjunto de sombreros y un conjunto de personas? Entonces, para que sean coordinables un conjunto de sombreros y un conjunto de personas, pues tiene que pasar que a cada persona le corresponda un sombrero. Es decir, que no hayan personas sin que tengan sombrero, pero que tampoco hayan sombreros sin personas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una persona y a esa persona le tiene que hacer corresponder un sombrero. Supongamos que esto es un sombrero, no soy bueno para el dibujo. Y acá digamos que si hay otra persona, pues debe haber otro sombrero. Y así sucesivamente. Para cada persona tiene que haber un sombrero. O sea que a cada persona le debe corresponder uno y solo un sombrero, sin que queden personas sin sombrero y sin que quede sombrero sin personas. En ese caso diríamos que el conjunto de personas sería coordinable con una parte perdón, que el conjunto de las personas y el conjunto de los sombreros son coordinables. Ese sería el primer ejemplo. Ahora nos dice que cuando un conjunto de sillas y un conjunto de personas es coordinable, pues la misma relación que con los sombreros, que a cada persona le haga corresponder uno y solo una silla. Entonces digamos que a esta persona le corresponda una silla, digamos esta silla, y a esta persona le corresponde esta silla, y así para cada persona debe haber una y solo una única silla. Es decir, que cuando nosotros coordinamos las personas con las sillas, no van a quedar personas ni de pie, ni van a quedar sillas sobrando. Es decir, que a cada persona le va a corresponder una silla. Es como, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de un bus, que cuando uno se sube a un bus, por ejemplo, y que todos los asientos del bus estén ocupados, pero que no hayan personas de pie, entonces, en ese caso decimos que el conjunto de personas y el conjunto de sillas son coordinables, porque cada persona está sentada en una silla, pero no hay sillas vacías ni hay personas de pie. No son coordinables en el caso contrario, cuando vemos un bus donde hay personas sentadas, pero también hay personas paradas, es decir, todas las sillas están ocupadas, pero hay personas sin silla. O lo contrario, que se suban a un bus y hayan personas sentadas, pero resulta que hay sillas vacías, es decir, que está desocupado el bus. En ese caso no serían coordinables. Pero entonces, como nos están preguntando acá que cuando un conjunto de sillas y un conjunto de personas es coordinable, pues la respuesta es cuando la cantidad de personas y la cantidad de sillas es la misma, que a cada persona le corresponda una y solo una silla, sin que queden sillas vacías ni personas de pie. Y un conjunto de alumnos y un conjunto de suspensos eh, es lo mismo, pues prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo, cuando a cada alumno le corresponde uno y solo un suspenso y viceversa. Este sería el punto 2. El punto 3 nos dice que explique cuándo no son coordinables un conjunto de alumnos y un conjunto de sobresalientes, un conjunto de soldados y un conjunto de rifles, un conjunto de automóviles y un conjunto de choferes. Por ejemplo, vamos a hacer el conjunto de soldados y el conjunto de rifles. Porque en realidad pues todos los ejemplos son prácticamente lo mismo, solamente que lo único que estamos cambiando son los conjuntos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de conjunto de soldados y un conjunto de rifles. Nos dice que cuando no es coordinable un conjunto de soldados y un conjunto de rifles. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos varios soldados, digamos soldado 1, soldado 2, por ejemplo, soldado 3, soldado 4, por ejemplo, y resulta que a cada soldado le hacemos corresponder un rifle. Digamos, al soldado 1 le hacemos corresponder el rifle 1, al soldado 2 le hacemos corresponder el rifle 2, al soldado 3 le hacemos corresponder el rifle 3 y al soldado 4 le hacemos corresponder el rifle 4. Pero, ¿qué tiene que pasar para que no sean coordinables? Pues que haya un rifle sin soldado, porque en este caso nos están diciendo, la pregunta nos está diciendo que cuando un conjunto de soldados y un conjunto de rifles no son coordinables. Entonces, cuando hay más rifles, entonces en este caso, digamos, tenemos un rifle 5, digamos, con este basta, pero puede ser que haya más rifles, digamos que hayan rifle 5 y rifle 6, y no hay más soldados. En este caso, a cada soldado se le asignó un rifle, pero quedaron rifles sobrando. Es decir, que para cada rifle no va a haber un soldado, pero para cada soldado sí va a haber un rifle. Entonces, en este caso, decimos que el conjunto de soldados y el conjunto de rifles no son coordinables.
Es decir, que en este caso el conjunto de soldados es coordinable con una parte del conjunto de los rifles. ¿Por qué decimos de una parte? Porque vean que cada soldado recibe un rifle, pero hay rifles sin soldado. Entonces, este conjunto es coordinable con solo una parte del conjunto de los rifles. Si fuera al revés, si nos hubieran preguntado, por ejemplo, acá dice, explique cuándo no son coordinables. Por ejemplo, si hubiera sido al revés, o sea, un conjunto de rifles y un conjunto de soldados, entonces sería al revés. Si hubiera sido, si nos hubieran nombrado primero rifles, entonces es lo contrario. Es decir, que a cada rifle le correspondió un soldado, pero quedaron soldados sin rifle. Entonces sería en este caso que el conjunto de los rifles es coordinable con una parte del conjunto de los soldados. Pero como en este caso no lo preguntaron de primero como el conjunto de soldados, entonces es decir que el conjunto de los soldados es coordinable con una parte del conjunto de los rifles. Siempre el primero que nos nombren es el que va a ser el que es coordinable con una parte del otro, ¿sí? Entonces, en este caso, el primero que es el conjunto de soldados es coordinable con una parte del conjunto de los rifles. Por ejemplo, un conjunto de automóviles y un conjunto de choferes quiere decir que a cada automóvil le va a corresponder un chofer, pero van a quedar choferes sin automóvil. Es decir, que el conjunto de automóviles va a ser coordinable con una parte del conjunto de choferes. Este sería el punto 3. Y ya para finalizar, el punto 4 nos dice, ¿son coordinables los conjuntos de letras cama y mesa? Adán y nada, tabla y bala, toca y tacón. Bueno, entonces para resolver eso vamos a borrar esto para generar un poco de espacio y nos dicen que si estos son coordinables. Entonces, por ejemplo, tenemos cama y mesa. Entonces tenemos cama, porque nos están diciendo que las letras son solo las letras. Entonces, cama y mesa. Nos están preguntando que si son coordinables los conjuntos de letras cama y mesa. Vean que para que sean coordinables, como digo, si yo hago una relación entre esos elementos, no deben sobrar letras, o sea, es decir, que cada letra debe tener su pareja para que sean coordinables. Entonces, digamos, la C de cama yo la puedo relacionar con la M de mesa. La A de cama la puedo relacionar con la E de mesa. La M con la S y la A con la A. Vean que no quedó ninguna letra sin pareja, es decir, que a cada letra de un conjunto le corresponde una y solo una letra del otro conjunto. En este caso decimos que hay una relación biunívoca, por lo tanto, los conjuntos de las letras cama y mesa sí son coordinables. Listo, entonces ahora nos dicen que si Adán y nada también son coordinables. Entonces, si son coordinables, pues debería pasar exactamente lo mismo, que al hacer una correspondencia biunívoca entre esos elementos, no deben quedar elementos sin pareja. Entonces, por ejemplo, tenemos Adán y nada. Y ya que efectivamente son coordinables porque vean que a cada letra de un conjunto le puedo hacer corresponder una y una sola letra del otro conjunto. La A podría ser con la N, la D con la A con la D y la N con la A. Ustedes lo hubieran podido relacionar de otra forma, pero por el postulado que vimos de los conjuntos, no importa en la forma en cómo los ensayemos, siempre van a salir dos conjuntos coordinables. Y nos dicen tabla y bala ahora. Entonces nos dicen que si las palabras, perdón, si los conjuntos de las letras tabla y bala son coordinables y de toca y tacón. Entonces tenemos tabla y tenemos tacón. Entonces, si estos dos conjuntos fueran coordinables, entonces lo que tendríamos que hacer es que cuando nosotros hagamos una correspondencia biunívoca entre esos elementos, no deben quedar elementos sobrando, es decir, cada uno debe tener su pareja. Pero vean que en este caso no va a pasar. Entonces, por ejemplo, a la T de tabla la relacionamos con la B de bala, esta A va con esta A, por ejemplo, esta B, por ejemplo, la podemos relacionar con la A y esta A la podemos relacionar con la L. Y vea que esta letra quedó sobrando, es decir, no quedó con pareja. Por lo tanto, podemos decir que no son coordinables. Lo que quiere decir que el conjunto de la palabra bala, perdón, el conjunto de las letras de la palabra bala es coordinable con una parte del conjunto de las letras de la palabra tabla, porque quedó sobrando la L. Y ustedes lo hubieran podido relacionar de otra manera, de cualquier otra manera, es decir, esta T con esta B, esta A con esta A, por ejemplo, esta B con esta A, y por ejemplo la L con la L, y hubiera sobrado esta A. Pero en realidad siempre va a quedar un elemento sobrando. Eso por uno de los postulados que vimos, que nos dice que si dos conjuntos no son coordinables,
no importa en el modo que los relacionemos o los ensayemos, siempre van a quedar dos conjuntos que no son coordinables. Entonces, en este caso, los conjuntos de la palabra tabla y de la palabra bala no son coordinables. Y como este es mayor, entonces siempre, mejor dicho, siempre el conjunto que tiene menos elementos es coordinable con una parte del conjunto de los que tiene más elementos. Y en este caso, toca tiene cuatro letras y tacón tiene cinco letras. Entonces, en este caso, el conjunto de las letras de la palabra toca es coordinable con una parte del conjunto de la palabra de las letras, perdón, de las letras de la palabra tacón. Porque, por ejemplo, a cada uno de estos le puedo hacer corresponder con una de las letras de acá, pero va a quedar una acá sobrando. Entonces, este va a ser coordinable con una parte de los de acá. Y entonces podemos decir que son coordinables los conjuntos de letras cama y mesa, sí, Adán y nada, sí, pero tabla y bala no son coordinables y toca y tacón tampoco son coordinables. Bueno, y con esto concluimos con el cuarto ejercicio de los conjuntos del ejercicio 3 de la aritmética Baldor. Y en el próximo video ya vamos a ver algunas propiedades más de conjuntos como lo que es el carácter transitivo, simétrico y entre otros. Bueno, espero que este video les haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden compartir con sus conocidos para que todos podamos llegar al conocimiento. Espero que tengan un excelente día y hasta un próximo video.